Rafael Huerta Carreón, pintor, artista plástico, desde hace 53 años. Nací en el Distrito Federal, en ese entonces, ahora Ciudad de México. En ese momento no tenía yo ni la menor idea que fuera yo a ser pintor. Yo dibujaba como cualquier niño de la primaria, que iba yo todavía en primaria, y hacíamos competencias o hacíamos a ver quién dibujaba mejor X tarjeta de tarjeta postal y eso. Pero en esa misma etapa, después de vivir en el Olivar del Conde, mis padres, o mi madre más bien con la que yo viví, porque mi padre no vivió con nosotros, nos lleva a un lugar del estado de Hidalgo que está muy pegadito a Tlaxcala, donde nació mi padre. Y yo creo que el encuentro con esta provincia tan bella que para mí se me hacían los magueyales enormes, es una zona de magueyes y de cebadales, cebada y trigo. Pero me llamaba mucho la atención los verdes cenizos, porque es una zona árida, se da mucho el maguey y el nopal, pero es árida, no es llena de vegetación verde. Son puros verdes pálidos, verdes cenizos, y tiene una vista muy bonita viendo hacia los volcanes, pero vistos desde la parte de atrás, de como las ve la gente desde la Ciudad de México. Yo los conocía vistos desde el Olivar del Conde, como los ve cualquier capitalino, ¿no? Primero el Iztaccíhuatl y luego el Popocatépetl. Y del lado donde yo me fui a vivir o me llevaron a vivir, los veía al revés. Creo que para concretar la pregunta o la respuesta, creo que el hecho de haberme llevado a vivir esa zona fue el detonante para poder apreciar la naturaleza, porque era un pueblito de unas cuantas casas y en cualquier lado de que yo saliera 3 cuadras, 300 metros ya era paisaje. Estas coincidencias de que me llevaron a vivir a ese lugar y de que empecé a pintar yo a Velasco, los lugares donde pintaba Velasco sin saberlo, es muy interesante. Y creo que el haber llegado yo ahí a conocer ese paisaje fue cuando me inspiró, con unas acuarelas viejitas que había dejado mi padre para yo olvidadas, hacer apuntes con lápiz y acuarelas sin saber la menor técnica. Nunca me había dicho mi papá, oye, la acuarela se pinta de este modo o de aquel, o primero los colores claros y luego los oscuros como debe ser. Fue por puro instinto. Por eso en alguna ocasión, ya aquí en Toluca, hice una exposición en la Galería de Rectoría, que se tituló Pintar por intuición, porque yo pinté desde mi inicio por intuición. Entonces entro a trabajar como ayudante en un negocio de fotografía y llega una persona, un joven de mi edad. Yo tenía en ese tiempo 17 años, 18 años, ya cuando pasó ese tiempo entre que yo empecé a hacer mis pininos y me fui a Ciudad Sagún. Y llega con una cámara y me dice, oye, ¿podrías venderme un rollo y decirme cómo colocarle a mi cámara ese rollo? Porque estoy estudiando artes plásticas, y se llama la carrera en San Carlos, y también llevo fotografía. Y dijo, oye, qué coincidencia, a mí me gusta la pintura, vamos haciendo una cosa, yo te enseño trucos de fotografía y tú me pasas tips de pintura. Y dijimos, órale. ¿Y dónde vives? Ya nos pasamos los datos de cómo íbamos a podernos ver. Y resulta que tenía él un grupo de jóvenes ahí en Ciudad Sagún que se llamaba Grupo Experimental de Arte, con el cual hice mi primera exposición, con la que cuento mis 53 años que llevo de carrera, ya con esa exposición. No cuento yo todos los 5 o 6 años antes de que yo empecé a pintar por autodidacta, por pura intuición, sino a partir de que ya hacemos esta exposición en 1968, ya con 20 años yo de edad. Y ya se empieza a dar esta dedicación a la pintura, y me fui a vivir a Cuernavaca, donde mi amigo, el que estudió en San Carlos, el que me metió a la pintura y yo lo metí a la fotografía, vivía en Cuernavaca. Me dijo, en Cuernavaca vas a vender muy bien tu obra porque hay mucho turismo, hay jardín del arte y vas a llegar, y además yo conozco gente que te va a comprar. Es más, préstame 3 cuadros
y yo me adelanto, porque él vivía allá en Cuernavaca, los fines de semana se iba para Cuernavaca. Y cuando llegues, pues ya está casi la mesa puesta. Y con esas promesas, pues me fui muy ilusionado a Cuernavaca, con 3 cuadritos bajo el brazo, eran tablitas con lienzo adherido, o sea, una tela pegada con resistol blanco a una tablita y óleo. O sea, era muy rudimentario mi material. Yo creo que todos los seres humanos, considero yo, nacimos para algo, ¿no? Es muy difícil que alguien nazca para nada. Nacemos para hacer algo, tenemos tendencia o vocación por algo, para los números, para la carpintería, para la fotografía, para la pintura. Yo creo que yo nací para ser pintor. Entonces empecé a hacer eso como algo cotidiano. La pintura la sigo viendo igual. Cuando me lo han preguntado, sigo opinando que la siento como si fuera la primera vez, me sigue causando la misma emoción. El cuadro que termino, o el cuadro que firmo, o el cuadro que empiezo, como la primera vez. Y yo definir mi pintura cómo es, pues tendría que ser la crítica a ustedes, los que pueden decir, está bien, está mejor o está peor que cuando empezó, ¿no? Hay mucha gente que ha dicho que, entre ellos Augusto Isla, que es mi escritor, que dice que algunas de mis obras iniciales son mejores desde el punto de vista plástico que las de ahora. Incluso ha comparado alguna que otra obra mía con Van Gogh. Ha dicho, este es un Van Gogh, ¿no? Esto es extraordinario, sin tener ninguna guía, ningún conocimiento, ¿cómo podías pintar así, no? Pero pues no soy yo el que puedo opinar al respecto. Solo sé que me sigue gustando hacer lo que hago a mis 73 años. Me sigo emocionando como cuando tenía yo 20. Entonces, eso es una gran ventaja que poca gente tiene, ese privilegio de emocionarse. Así como que me voy a un viaje astral y me veo, bueno, pues me veo intentando ser un poquito más contemporáneo. O sea, cuando hablamos de contemporáneo, encajar más dentro de la plástica mundial, sin salirme de lo que me gusta, porque la naturaleza para mí es una creación divina tan imponente que puede haber millones y millones de pintores y vivir millones de vidas y no vamos a lograr nunca ni siquiera una pizquita de lo que es la maravillosa creación de Dios. Entonces, lo que intento ahora es una plasticidad menos clásica, menos fotográfica. Entendí que, decía Augusto, en mi libro, Augusto Isla decía que al principio el querer la perfección de una hoja, de un ojo, de un caballo, de una nube, la perfección fotográfica según yo era mi meta. Pero cuando logras el dominio de una nube, de un caballo, de una persona, de un ojo, de una mano, se te hace tan simple que entonces empiezas a buscar otra cosa. Y yo estoy en esa etapa. Pues así veo a Rafael Huerta. También él se siente, como muchos artistas lo han expresado, un poquito de nostalgia, que dices, cuando ya creo que estoy aprendiendo a pintar, pues ya estoy grande y ya te empiezan a fallar los ojos, ya te empieza a fallar una rodilla para salir a pintar al campo y pues es nostálgico. Hola, soy Rafael Huerta Carreón, artista plástico. Quiero hacerles la cordial invitación a que visiten la exposición en el Colegio Mexiquense, a la comunidad y al público en general. Una exposición de óleos, paisajes del Estado de México y de diversos lugares. Los esperamos.